Buenas tardes, estamos en este momento en la conferencia sobre la explotación sexual de los niños. Tenemos como invitado de honor al doctor Pedro Rondón, que ya es ampliamente conocido en el medio como un psicólogo y terapeuta sexual. Y también tenemos presente al ingeniero Carlos Barrera, que va a servir como moderador y anfitrión de este evento. Gracias, Manuel, por la presentación. Extiendo mis saludos a- al doctor Pedro Rondón. Nos encontramos después de mucho tiempo y en un tema que lo hemos estado esperando, ¿no? Para poder desarrollarlo conjuntamente. ¿Cómo nos encontramos, doctor Rondón? ¿Qué Gracias por tal, estar acá. Carlos? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente y gracias por la invitación para tratar este tema que es tan importante y que mucha gente no lo está viendo, no sabe de qué se trata, no ha ido a ver la película y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Así es, la película Silencio. Gritos del Silencio, ¿no? Que tuvo El sonido bastante, del silencio. sonido del silencio, que tuvo bastante, que yo llamo anti-marketing, ¿no? O sea, cuando Es- alguien comienza a hablar mal de algo, creas el efecto contrario. Y, y sin ser una obra de arte que, digamos, vaya a ganar pues el Oso de Berlín o el Oscar, digamos que el mensaje es muy potente de esa película. Quisiera tus apreciaciones al respecto y ahí vamos desarrollando otros conceptos, doctor, por favor. Como no, creo que nos confundimos. El sonido del silencio es una canción, es el sonido de libertad. Sonido de Libertad, Sound of Freedom, lo Exacto. tenía en inglés. Ajá. Sí. Sí. Entonces, realmente la película me impactó muchísimo. O sea, es una película que uno no puede dejar de ver. Claro, no vamos a contar qué es aunque todo el mundo, las personas que han oído sobre el tema ya saben de qué se trata, ¿no? Pero está basada en hechos reales. Es una película que está relacionada con el comercio sexual infantil, basada en hechos verídicos. Tim Ballard, que es una persona, un ex agente de la CIA, que trabaja también con Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Él fue un agente que trabajaba buscando niños desaparecidos y el tráfico de niños, que era muy alto en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de tráfico sexual infantil, es decir, de esclavos sexuales. Utilizan a los niños ya sea para prostitución, para relaciones sexuales, para donar sus órganos después de que pasan varios años, como 10 años, sirviendo, o sea, siendo comprados y vendidos nuevamente, y con gente que consume muchísimo. Y el país que más, el primer proveedor de esta esclavitud sexual es México, que está pegado a Estados Unidos. Sin embargo, es un tema internacional, es a nivel global. La película también está dirigida por Eduardo Verástegui, ¿no? Y Jim Caviezel, que es el actor que trabajó en la película de Cristo, dirigida por Mel Gibson, que también apoya esa película. Entonces es muy importante porque se centra en la búsqueda de dos hermanos que fueron secuestrados y que fueron vendidos como esclavos sexuales. Estoy hablando de niños de 5 o 7 años, pero hay niños también vendidos como esclavos sexuales de los 2 a 3 años. Es una cosa inimaginable. Todos los secuestran y después los venden como esclavos sexuales, pero la película lo que tiene es que, a pesar de ser el tema, que es un tema muy fuerte que nos impacta, no tiene escenas explícitas de actividad sexual ni de violencia. Entonces, pero eso no hace que sea menos impactante por eso. Entonces, eso es lo bueno que tiene la película, que puedes ir a verla con tus hijos incluso, para que te des cuenta de que lo que está pasando a nivel mundial con la infancia y con la explotación de la ¿Y infancia. por qué cree usted que previo a la semana del estreno, sobre todo en Latinoamérica, hubo opiniones negativas de la película? Yo más o menos sé la respuesta, pero quisiera su opinión, ¿no? Porque Sí, el contenido era, o el speech era, no lo voy a ver porque lo dice Carlos, ¿no? No lo voy a ver por lo que lo dice Pedro, cuando yo creo que es mejor veo algo o leo algo para dar mi opinión. Si después que la veo no me gustó, esgrimo mi opinión cinematográfica o cultural y digo eso, ¿no? Pero ¿por qué? Y por eso que yo le hablaba como un anti-marketing, ¿no? Porque eso hizo que la gente fuera
mayor número, ¿no? A las salas en Latinoamérica. Los números no mienten, ¿no? O sea, la película creo que costó 10 millones o 14 millones y ya ha Sí, recaudado más de 300, ¿no? ¿A qué se claro. debe eso? ¿Qué hay detrás de eso, doctor? Porque eso no es gratis, Es, ¿no? no, claro, esto tiene todo un tema, una profundidad, porque involucra a mucha gente, además de la cinematografía, que son pedófilos. Sabemos que en el medio hay muchos pedófilos y también Netflix, por ejemplo, no quiso proyectar la película, y tampoco Disney. Y son Eh, películas que tienen que ver con niños, ¿no? Que los niños tienen que saber, o los adultos tienen que enterarse también, y los niños también deberían enterarse del riesgo que corren como niños. Entonces hay muchos intereses políticos, es una agenda, la agenda de 2030, 2030, que quiere implantar toda su ideología, toda su doctrina. Entonces lo único que hace es poner, por ejemplo, no sé si has visto la definición de la película en internet, mm, ¿no? sí, le O pegan sea, duro, que es sí, le una dan duro a la película. conspiranoica de Cuarón y que todo tiene un sesgo, ¿no? O sea, Exacto, de pero ultraderecha. no discuten los datos, porque yo he visto en la entrevista que le hacen al director y él da datos, y los datos los saca de la ONU, de Interpol. Ajá, Nadie le ha objetado, oye, ese dato de 70.000 niños al año que desaparecen es falso, ¿no? O de claro, estos tantos niños, nadie le discute eso, simplemente le dicen, ese señor por ser católico, ultraconservador, de derecha, y porque Trump lo invitó a su casa para que pusiera la película, ya no tiene validez. claro. Pero sin embargo, tampoco tiene validez cuando invitan para ellos a Einstein en su isla, que era un pedófilo conocido que se suicidó en la cárcel y que tenía muchos contactos con personas del cine y la política, y nadie publica nada, ni dicen nada en Estados Unidos de toda la gente que iba a su isla donde habían niños que eran esclavos sexuales, ¿no? Y ha sido Claro. juzgado varias veces y preso incluso por tráfico de pornografía infantil y por esclavitud sexual, ¿no? Entonces tú ves en Wikipedia y dice que es una película hecha por la ultraderecha extrema. Entonces, eso no es Sí, cierto. O sea, puede ser que el productor sea católico, pero tampoco es fanático, ¿no? Pero está exponiendo el trabajo que realizó Tim, ¿no? Tim Ballard, que estuvo 12 años como agente especial de investigación de delitos sexuales en los Estados Unidos. Y él tuvo que estar sometido a ver estos videos pornográficos donde se mostraba cómo violaban a niños de 2, 3, 4, 5 años. Él estuvo traumatizado con eso, o sea, no sabía si seguir o no seguir. Habló con su esposa, él tiene 9 hijos y se sí, imaginaba a creo que sus tiene hijos. seis creo que son de él y dos adoptados, creo que Sí, leí en dos la reseña, adoptados, 6 de ¿no? él. Sí, Entonces, pero esto ha sido tan fuerte que Jordan Peterson, que es uno de los psicólogos más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Por el sus canadiense que le querían investigaciones, por quitar los su trabajos licencia hace unos meses. canadienses. Sí, exacto, que ahora le quieren quitar la licencia incluso, diciéndole que tiene que reeducarse, porque tiene que lavar de cerebro para que piense como piensan los woke o los progres, ¿no? Sí, Entonces Peterson menciona que se encontraron 1 millón de fotos en una provincia de Alberta, en Canadá, de niños, fotos pornográficas de niños. Y este señor Ballard trabajó e investigó una red de esclavos sexuales que eran pedófilos, que consumían los pedófilos. Entonces hay una red de esclavos en plena expansión, donde venden a los niños desde los 2, 3 años repetidamente, porque lo venden a una persona, después lo devuelven a otra, a otra, a otra, hasta que ya no pueden más a los 10 años y los ponen a traficar con drogas. Entonces es un comercio similar al de las drogas, solo que lo están haciendo con niños. Hay un estimado de 6 millones de niños utilizados como esclavos sexuales a nivel mundial. Entonces, esto es terrible, ¿no? ¿y por qué el gobierno de los Estados Unidos, espero que no me bajen mi cuenta, mi Facebook, Sí, que es el principal consumidor, ¿por qué no tiene una política sobre esto? O digamos que estoy siendo muy iluso con la pregunta, ¿no? O sea, el principal consumidor, me choca esa palabra, son los norteamericanos y el principal proveedor son los mexicanos, muy parecido a la droga, ¿no? claro. A la cocaína. Entonces, pareciera que hay una permisividad por parte de los gobiernos americanos, o será que
la gran mayoría de los políticos están metidos en esto. Yo te diría que es más que los políticos que están metidos en esto y gente que tiene mucho poder económico que está metido en la Agenda 2030 también, que tiene que ver indirectamente con esto. Pero además no le dan importancia, o sea, porque hay otras cosas que les preocupan más y que sean más rentables tal vez y que están traficando, como por ejemplo las drogas, ¿no? Pero cuando tú ves esta película te hace tomar conciencia de la situación que están pasando y muchos lo niegan para no involucrarse, entre ellos el gobierno de Estados Unidos. Y eso es parte de formar, ¿cómo te diría? Por ejemplo, es como ser cómplice de lo que está pasando. Es como Claro. los monitos que se tapan los ojos, no Sí. escuchan, no hablan, no miran, porque no quieren ver. Entonces, otro grupo en Estados Unidos también trata, sobre todo con mucho poder político y económico, tratan de presentar la pedofilia como una orientación sexual, como si fuese algo normal. Otros lo hacen por seguir el rebaño. Como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. Nadie se expresa porque tiene miedo. Lo que pasa es que hay tanto poder también que la gente no quiere hablar de esto. Cuando estas personas hicieron la película, Verástegui, Ballard, etcétera, 2017 es ellos la recibieron película, ¿no? amenazas. 2017 es la película. Recién, 2018, Sí, la hicieron en el 2015. 2015. Empezaron, ¿no? Entonces, y hay un grupo llamado QAnon, no sé si lo has oído Sí, sí, nombrar, sí, sí, que sí, han así tratado de son. desacreditar la película por todos los lados, pero no lo han logrado conseguir, porque la gente cuando la ve se da cuenta que eso es una realidad. Entonces tú te preguntas, si yo no me comprometo, me lavo las manos, me hago de la vista gorda, o es un tema que me incomoda, entonces no lo quiero ver. Pero ¿qué pasaría si fuese tu hijo el que se han secuestrado y lo han convertido en un esclavo sexual? ¿Qué harías tú si uno de tus hijos no está una noche en su cama, ¿no? Exacto. Esa fue la Eso frase que cuando yo salí del cine me dejó, ¿no? Se me escarapeló el cuerpo, ¿no? es que Pero es yo no creo que fuerte. haya necesidad de ser padre para sentirse identificado. Claro, uno siendo padre lo sientes más cercano, pero la intención de la película creo que ha tenido sus frutos, ¿no? Y Sí, yo pienso que sí. de una u otra manera, este minúsculo apoyo que estamos haciendo nosotros en este vivo, blogs que usted escribe, que escriben otros compañeros, incentivando a que la gente vaya a ver esa película, que lea otros Claro, libros, que lea otros informes, y no decirles, creen lo que yo te digo, simplemente observa, revisa las estadísticas, ve esto. O sea, ¿cuántos niños desaparecen mensualmente en Lima, en provincias, ¿no? Entonces, eso es una exacto. realidad que no la podemos negar. Entonces, no podemos seguir colocando pues en nuestras redes, se perdió mi gatito, mi perrito, ¿no? Que están ambulando por ahí y no interesarte por los niños que están, ya ni siquiera en la esquina, en tu propio interior, ¿no? O sea, tus hijos están bien, sabes con quién chateas, saben con quién sales. Los padres están incomunicados con sus hijos hoy en día y estos niños pues son presas fáciles de las redes sociales. ¿Es así? Claro. O sea, hay que hacer algo para que la gente reaccione a esto que es una realidad, la cantidad de niños secuestrados con fines sexuales, ¿no? Y yo creo que la película ha logrado el objetivo, que es lo que lo está haciendo. Entonces, los pedófilos pueden justificar diciendo que están ayudando a los niños porque los niños tienen derecho al placer y a disfrutar de su sexualidad. Eso los hace madurar más rápido. Lo mismo decía el congresista acá en el Perú cuando hablaba de que los niños de 14 años estaban en plena capacidad de tener hijos o de tener relaciones sexuales. Entonces, que ya están preparados para eso y que tener relaciones los 14 años con personas mayores los ayuda a madurar y a crecer. ¿Te acuerdas? Eso ¿No? dijo De un ese tema. impresentable, sí, no recuerdo su nombre, pero un impresentable dijo eso. ¿Sí? Cristian, no me acuerdo cuál era el Y apellido. hay un grupo de iniciales MAC que estaba pulseando el año pasado a nivel internacional para formar parte, si me equivoco me corrige, para formar parte de la comunidad LGTBQI+, no sé cuántas letras más hay. ¿Y en qué quedó eso? Porque cuando yo lo escuché a usted eso no, en Oxígeno, se me Sí, pararon los pelos, ¿no? Porque dije, claro, ¿cómo es posible que se sienten a pensar siquiera que los podemos admitir? Yo tengo amigos gay, tengo amigos trans, yo no creo que ellos estén de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿cómo claro. quedó eso? ¿Lo llegaron a ingresar No, no han menos mal, ingresado, no menos han mal. ingresado al lobby LGTBI, ¿no? Que es como un Ya. paraguas que abarca todas Un poquito las de criterio variantes ahí, que ¿no? hay. Un poquito, pero Claro, pero sigue, todavía no se sabe, ¿no?
El movimiento se llama MAP, es personas atraídas por menores. MAP, Entonces, ¿no? MAP. Ajá. Ellos están tratando de normalizar la pedofilia. Es decir, esto del movimiento no es nuevo, esto se originó en Holanda en los años 80. Ah, Entonces, este movimiento lo que buscaba era ingresar al lobby LGTBI como una orientación sexual. Tienen su propia bandera. Entonces, la homosexualidad, por ejemplo, la consideran una orientación sexual. Sin embargo, es un término que ya va a estar en desuso dentro de poco porque las sociedades mundiales de sexología están hablando más bien de preferencia sexual que de orientación, porque la orientación es algo que te orienta hacia una conducta, un proceso cerebral. Entonces sería muy justificado decir, bueno, yo no tengo la culpa porque tengo una orientación de este tipo o de otro. Pero es una claro, preferencia, es un gusto, porque no es una patología. Y además tampoco importa por qué eres homosexual o eres heterosexual o bisexual. Pero sin embargo la pregunta va, ¿por qué eres héroe, homo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Pero nunca se pregunta cuál es el origen de la heterosexualidad. exacto, ¿Entiendes? Entonces es exacto, algo sí, que sí. no es significativo ni importante. Se sabe que no es una patología y listo, ¿no? Pero que un grupo pedófilo que está haciendo daño a los niños, que está abusando del poder porque es una persona adulta que tiene ya desarrollada mentalmente, con habilidades, con manejo, trabajando a los niños, o sea, tratando de convencerlos que son niños inocentes que no están pensando en eso, pero que una recompensa puede ser que te doy un caramelo, te doy un juguete, te doy un regalo, y los convencen para tener actividad sexual. Hay un abuso de poder y además hay un abuso sexual con Y estos eso sí se ha niños, ¿no? demostrado que sea una patología, doctor, de esas personas, ese comportamiento. Es una Voy a, voy- parafilia, una patología a sí. nivel del administrador. O sea, cuando una persona responde a un estímulo sexual, por ejemplo, tiene alguien que administra ese estímulo sexual. Ujú. En caso de que tú tengas un estímulo sexual proveniente de personas del sexo opuesto, que es la mayoría, que es lo común, estamos hablando de un administrador heterosexual. Si viene de tu mismo sexo, la persona que te produce el estímulo sexual y tú respondes sexualmente, sería homosexual. Y si es de ambos sexos, bisexual. Y la Ujú. pedofilia es una patología, porque dentro de esto puede ser el administrador de ese estímulo, un animal, por ejemplo, estaríamos hablando de Zoofilia. zoofilia. Una persona mayor con un menor, gerontofilia. Hablamos de una persona mayor de 60. Y la pedofilia también es otra, que es una persona mayor que quiere tener actividad con un niño o con un menor de edad, ¿no? Y también hay efebofilia, que son mayores que quieren tener niños como adolescentes, como la película Lolita, no sé si la viste, Sí, una sí, sí, novela sí, sí, de sí. Rusa, una Nabokov, novela ¿no? rusa, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, todo eso influye. La pedofilia no va a ser de retirada del manual diagnóstico por ahora, pero también estaba dentro del manual diagnóstico las personas transgénero. Y la disforia de género continúa dentro del manual de enfermedades mentales. Sin embargo, Pensé que habían quitado la disforia de género, porque algunos, no, todavía en ¿no? el DSM-5 todavía está. ¿Ok? Entonces puedo seguir mencionando eso y ningún amigo trans se va a molestar conmigo. No, es que no todos los que tienen disforia sexual son transexuales. O sea, un transexual siempre, generalmente tiene disforia de género. Ah, Pero todas las a ver, ¿cómo, personas que cómo, cómo tienen es eso? disforia de género, Yo pensaba que sí era así. Me puede ilustrar? ¿Cómo es eso ahí? Yo un, pensaba que todos los trans tenían eso de disforia de género. bueno, los transexuales sí, rechazan sus genitales y no quieren pertenecer Eh, al sexo que Eso pertenecen. se llama disforia de género. No, eso se llama transexualidad. Y Homosexualidad. ellos tienen disforia de género, pero hay personas que tienen disforia de género y no son transexuales. ¿Entiendes? Ya. Aceptan sus genitales, pero ellos se sienten mujeres, se quieren vestir Ah, como ok. mujeres, pero no quieren quitarse los genitales. Ah, ok. ¿Ok? Ok, ok. Entonces Ah, ellos disfrutan. Entonces ellos quieren redefinir el término y quitarle la categoría de abuso sexual en la infancia, ya que los niños pueden dar su consentimiento. Irene Montero, la ministra de Género de España. de Igualdad de España, lo dijo claramente en la televisión y Sí, lo sí, repitió y lo confirmó, que los sí, niños tienen derecho a tener actividad sexual con quien les plazca, sí. independientemente de su edad. Entonces, ¿cómo hace decir eso? Eso es reconocer la pedofilia, aceptar la pederastia y la pedofilia. En la pedofilia hay una asimetría de poderes. La víctima es un niño, o sea,
Hay una desigualdad y nada más. Absolutamente nada puede justificar esta pedofilia. Ahora detrás de MAP se mueven muchos intereses, como tú decías, políticos, mediáticos, económicos. Es un movimiento muy poderoso a nivel mundial. Y también, no sé si has oído hablar de NAMBLA, que es una asociación No. norteamericana del amor entre menores y hombres, que también fue fundada en 1978 y aparenta defender los derechos sexuales de los niños, pero lo que hace es fomentar la pedofilia. O sea, lo justifican a través de ella. Y Estos dos esta grupos que, organización, perdón, estos dos grupos que usted está mencionando, MAC y NAMBLA, tienen ya larga data, pero parece que recién ahora han encontrado un buen cobijo en la comunidad LGTB, ¿no? Porque o sea, ahora parece que pudieran ascender al poder, ¿no? Que pudieran escalar posiciones, sí, pareciera. pero pareciera, pero no es solamente el movimiento. El movimiento LGTBI yo pienso que está utilizado por la ONU y por la Organización Mundial de la Salud. Y también el movimiento está en APLA. Y actualmente mantiene un bajo perfil, pero en cualquier momento vuelven a subir. ¿Entiendes? Entonces ese es el riesgo. Ahora, ¿qué Bueno, sí. pretende estos movimientos? Que se apruebe realmente la pedofilia, que se retire el manual de enfermedades mentales, que sea simplemente una orientación y ser incluidos como una orientación sexual más que ya tiene su propia bandera, como te digo, que no considere violencia ni abuso hacia los niños, ya que no hay relaciones sexuales en la pedofilia, pero en la pederastia sí, o pederastía, ¿no? Los pederastas tienen actividad sexual con los niños, pero ahora muchos pedófilos también lo tienen y están metiéndolos en el mismo saco comparándolos ya con el pederasta, ¿no? Entonces los argumentos es legalizar y aceptar socialmente una patología como algo normal, algo que no debería pasar. Entonces no es una orientación, no es un estilo de vida. Dice que no hacen daño, pero sí hacen daño, porque están abusando de un menor que no tiene capacidad de discriminar, no ha desarrollado todavía todas sus capacidades cerebrales como para darse cuenta de que está bien, que no está mal. Los niños están en un periodo indiscriminado donde no pueden tomar decisiones acerca de su cuerpo ni de la parte sexual. Entonces, ¿qué hay que daños peores? Ellos dicen, es peor a veces la familia disfuncional que genera daños, pero eso no es justificativo para que tengan que tener actividad sexual con ellos, ¿no? Y las investigaciones que hay en ese sentido son sesgadas y son pocas a nivel internacional. Ujú. Por eso la película tiene mucho valor. Sí. Y en la película, después que lo conversé con mi familia y mis hijos, Sí. Tú fuiste ellos, con tus hijos a ver la sí, película, sí, sí, ¿verdad? sí, fui con mis hijos, me dejaron entrar sin ningún problema, Ujú. consideré necesario, me trajo problemas con algunos familiares, Sí. sí, ¿En sí, qué sí, sentido? en el sentido de que me manifestaron su opinión contraria a que no los llevase, que si yo creía en eso era cuestión mía, ¿no? Pero un poco invisibilizando mi papel de padre, ¿no? Hablando Claro, con sus mismos términos, porque en claro, todo caso yo tengo el derecho creo yo, ¿no? Hasta ahora, siendo 2023, tener el derecho de determinar qué película pueden ver mis hijos o no. En todo caso, se lo comento para que vea también que las presiones vienen por todos lados. Pero ellos claro. apuntalaban a ellos los dos. Dijeron, papá, pero el padre no debió dejarlo ahí, ¿no? Para no hacerle un spoiler de la película, ¿no? Ajá. Cuál es el papel que tienen los padres hoy en día con los hijos viviendo en su casa de uno, en su mismo departamento, en su mismo cuarto, pero separados por la tecnología? Porque para capturar a un niño o una niña, a veces la comunicación con los padres está rota. ¿No le parece? O sea, cuál es la misión que tenemos nosotros los padres ahorita con todo este auge, ¿no? Mucho Sí, más cuidadoso, mucho más paranoico, o sea, no es ¿cuál? cuestión de llegar a la paranoia tampoco, ¿no? O sea, hay situaciones que tienes tú que tomar en cuenta, por ejemplo, como padre, ¿no? Para proteger a tus hijos. Primero, los hijos están expuestos a toda la información que llega por las redes. Ujú. Entonces es muy importante que tú, por ejemplo, sepas qué están manejando tus hijos. Si son chicos menores, o sea, ese partidario que el celular se le puede dar después de los 14. Pero Sí, los niños de 7 yo se han también. convertido en la niñera de los hijos. Entonces le dices, para que no molesten y no te quiten tiempo, le das un celular.
Y él es el que lo va a educar y va a buscar información. Un paréntesis ahí, doctor, disculpe Sí, en Suecia acaban de quitar las tablets de primaria, parece por, perfecto. porque Suecia es el número 2 en educación, Ah, en PISA. claro. Entonces, ¿y por qué lo acaban de quitar? Porque han visto que el lenguaje, la comunicación se ha retrasado. Cierro ahí, no, simplemente por el Exacto. Y comentario. eso también está pasando con el lenguaje inclusivo. Se ha demostrado que los niños que intentan inculcarles el lenguaje inclusivo retardan más o tardan más en aprender. Tienen problemas de aprendizaje. Sí, Entonces, eso también ya justamente está demostrado. conversábamos off the record con usted que el Congreso acaba de lanzar una ley que está quitando el last loss, ¿no? Que no sea Sí, reiterativo, exacto. ¿no? Entonces, Ajá. igual, lo converso con unos amigos, sí, pero eso lo ha puesto el congresista que es ultraderechista y que... Es que eso no tiene que ver que dónde Sí, venga. El no, objetivo es proteger a los niños y ya está. sí, o sea, matas al ¿Entiendes? mensajero, ¿no? Claro. Ahora, un niño, por ejemplo, el padre tiene que saber, conocer de tecnología, porque hay padres también que no son tecnológicos. Ah, no, yo no manejo nada de eso. Bueno, es tu obligación ahora para comunicarte con tus hijos, porque tú naciste en una época que no habían redes como hay ahora. Es tu obligación entenderlas, manejarlas. Y cualquier adolescente, cualquier joven, o un hijo o un amigo te puede enseñarla. O sea, porque tienes que saber cómo controlar. Hay redes, hay pines parentales, por ejemplo, donde tú vas al colegio y averiguas qué educación le están dando a mi hijo. O sea, quiero saber qué les están enseñando de sexualidad. Muchos padres no quieren ir, no van al colegio, no ven lo que hacen sus hijos. Y la información que está llegando en muchos colegios es de ONGs que trabajan con el tema de inclusión. Y con ese pretexto de la inclusión están metiendo ideas, están adoctrinando a los niños. Y estas ONGs van y dan clases gratis porque reciben mucho financiamiento de la ONU o de la OMS para empezar a adoctrinar a los profesores y también dentro de poco va a empezar con los alumnos. O sea, yo no quiero que a mi hijo o a mi nieto le den ese tipo de información. Entonces tengo derecho a elegir información de saber qué le están dando en el colegio a mis hijos, qué les están enseñando. No puedo dejarlos en manos del Estado. Cuando tú no hablas de sexualidad con tus hijos, Otros otros lo lo van a van a hacer hacer. por ti, y no de la Y mejor forma. exacto, no le dan información científica, sino basada en sentimientos, porque lo que te pones a ver es que el pretexto es el caballo de Troya, como dice en muchos en internet. Es un caballo de Troya que entra con el tema de educación sexual, pero lo que están haciendo no es educación sexual. Lo que están haciendo es trabajar lavándose el cerebro en los niños para decir tú puedes ser niño, niña, puedes ser no binario, puedes hacer lo que quieras, tienes que mostrarle tus genitales para que veas cómo son las niñas, cómo son los niños, eso están haciendo. Y recibiendo drag queens que vayan a darles clases a un niño. El otro día vi un Sí, video sí. donde había un transexual, mujer, de hombre a mujer, que yo no tengo nada en contra de los transexuales ni soy transfóbico, pero estoy sí en contra de que vayan a los colegios a confundir a los niños con todas sus ideas, ¿no? Que muchas veces están distorsionadas incluso porque es pura propaganda política. Y le dice, ¿qué te parece? ¿Cómo soy? Soy muy linda. Y le dice, ¿cómo El, me ves? Y el le niño dice, como lo un aplasta. hombre. Y dice, pero no, mira, yo estoy vestido de mujer, sí, te veo como un hombre, niño de 5 años, vestido de mujer. Y cortaron inmediatamente el programa. Sí, sí, ¿No? sí. Como dicen en internet los chicos, niño basado. Claro. ¿No? Y ahora el papá tiene la obligación de estar informado y saber qué programas ven. Tú no puedes dejar a tus hijos que vean dibujitos como antes, porque muchos dibujitos, muchas mangas japonesas o muchos dibujos de Disney le van a mostrar a tu hijito, que los personajes pueden ser hombres de día y mujeres de noche, que se cambian de sexo. Entonces, y eso lo va a ver como algo normal, que es lo que se pretende, y no es algo normal. La mayoría de personas, el porcentaje de transexuales es mínimo, y hay muchos transexuales que están en desacuerdo con esto que está pasando con los Sí, niños. pero están siendo silenciados por ser No creas, políticamente hay incorrectos. uno, ¿Sí? ajá, hay un chileno que tiene una página, no recuerdo ahora el nombre, que es transexual, de mujer a hombre, pero es buenísimo y critica todo esto de meterse con los niños, igual que muchas personas acá en el Perú ahora, ¿no? Ujú. Entonces tienes que Sí. hablar con tus hijos de estos temas sin que se asusten, ni que vean que todo el mundo puede ser una amenaza, pero tienes que hablarles que genere
redes de protección en caso de que alguien se le acerque o le hable de temas sexuales. O sea, la comunicación es fundamental con tus niños y que te cuenten todo lo que está pasando y que veas con quiénes están. Si tú dejas que tu hijo use celular, por ejemplo, o tablet o lo que se entra en la computadora, están también las personas que hacen grooming, que son adultos que se hacen pasar por niños o por adolescentes y que tratan de convencerlos y le piden fotos, que mostrarlos Sugerentes. desnudos Sí, y después las venden esas fotos o si no los amenazan para verlos o los secuestran. Que esta es la forma como funciona la captación de estos niños, ¿no? ¿Viste? En la película hay una mujer que lleva un grupo de niños para hacer sí, modelaje, en la sí, sí, película Sonidos de de Libertad, libertad. Sí. y ahí es una forma de captarlos, y otra es con permiso del papá, que lo lleva a esta academia sin Sí. darse cuenta de lo que es. Eso fue lo que me dijeron mis hijos. Mira, me dijeron, papá, tú no harías eso, ¿no? Yo me quedo ahí. No, Claro. pero bueno, es una película y tratan de recrearlo de esa manera, ¿no? Para Ajá. ver, pues, confiado, pues, y también eran personas, bueno, de poco poder adquisitivo, aparentemente, entonces van a ser Sí, modelos, les pintas pajaritos, voy a recibir claro. dólares, ¿no? Y todo eso, pues, conlleva al error, ¿no? Ningún padre, pues, Exacto. se le puede criticar, oye, demasiado confiado, ¿no? Porque las cosas pueden suceder, ¿no? Le puede suceder a mí, le puede suceder a usted. Lógico. Entonces, Entonces, es una tiene que cuestión que estar uno tiene que estar pendiente, ¿no? latente, pendiente, ¿no? De lo Pendiente, que hacen tus pendiente. hijos. Ahora, cuando la gente te pregunta, por ejemplo, pero cuando ayer, el otro día tuve un programa, un en vivo, justamente de cuándo empieza la educación sexual, porque esto es parte de educación sexual. Es una Acá no buena estamos pregunta, ¿no? hablando de meterles género, meterles No, no, ideología, no, adoctrinar. no, Estamos no, no, no. hablando de cómo un niño debe conocer su cuerpo, cómo tiene que conocer sus límites, que está entrenarlo, enseñarle a que no es no y que él tiene derecho a decir no y que cualquier situación que la vea sospechosa que venga y hable con los padres. Y el padre tiene que ser siempre preguntable, conocer a sus amigos, no permitirle el uso de celular. ¿Ok? Entonces, el momento de hablar, ¿cuándo es? Ahora, en ese momento, independientemente de la edad que tenga. Si no hablaste cuando era pequeño, a los 3 años, hablando de cómo era su cuerpo, que esté orgulloso del sexo al que pertenece. Si es un varón, que esté orgulloso de ser varón, o niña, si es niña. ¿No? No tiene por qué avergonzarse como pretenden hacer la educación sexual integral, diciéndole que el hombre es generalmente un maltratador, un violador potencial, ¿no? Y que hay que cuidarse las niñas de los hombres. Eso no es así. Una cosa es la igualdad, los derechos que tienen las personas de ambos sexos, ¿no? No hacer diferencias, que no haya discriminación por cualquier preferencia sexual, etcétera. Y otra cosa es tratando de inculcar una lucha de sexos fomentada por este feminismo extremo, ¿no? Y feminismo ultranza que le Claro, llamo yo, ¿no? Sí, sí, así es, doctor. sí, El otro de las conclusiones que deja la película, bueno, o que me dejó para mí la película, está el hecho de que tienes que tener ciertos principios, ¿no? Porque la esposa, claro, mi esposa me decía, la esposa de mi hija toma una decisión así de país de primer mundo que gana mucha plata, ¿no? Porque deja tu trabajo y rescata a los niños, ¿no? Digo, no te preocupes, amor, yo no voy a dejar mi trabajo, pero podemos hacer otra cosa. Cada uno desde su espacio debería estirar un poco más este chicle, ¿no? De que la película ya te puso el tema ahí y uno tiene que irlo tocando, tiene que irlo agrandando, tiene que irlo haciéndole la propaganda de vida para que los padres estén conscientes del peligro que hay, ¿no? O sea, los claro. padres a veces paramos de espaldas, ¿no? Si yo salgo temprano, trabajo, llego, dicto clases, ¿cómo están? ¿Están mis hijos? Listo, ya está. Le pregunto a mi esposa cómo están, si todos bien. Y Ya. después tú mismo dices, oye, ¿qué más? No preguntas nada más. ¿Cómo te fue? ¿Tu clase de guitarra? ¿El profesor te enseñó esto? ¿Ahorita tiene clase de natación? O sea, se involucra. Hoy en día los niños ya no solamente eran como nosotros que íbamos de 8 a 1, hoy en día tienen muchas más actividades Claro. recreativas, culturales, fines de semana, mis hijos ya tienen su horario, tienen que salir acá, salen con el tío, con el padrino, salen con sus amigos. Entonces todo eso te toca en medios, oye, ¿están ellos preparados realmente para todo esto? ¿No? O sea, Pero ellos juran que lo están, ¿no? Los niños. sí, mi hijo cuando vio, papá, esto ya la, me dice, y pensé que era algo peor. Claro. ¿No?
Entonces, Ahora, yo creo que también el gobierno tiene que tomar medidas, y sobre todo los congresistas, para que no pasen los disparates. Mira, en el Congreso se hacen leyes, pero otro día hubo una que decía, por ejemplo, que el tema era la violencia escolar, el bullying. el bullying. Entonces decían que sí, que al final decidieron que cada colegio debería tener un psicólogo. Entonces, Sí, está lo han bien, tiene que determinado tener un así como, psicólogo. como varita mágica, pero ¿y de dónde vas a sacar los psicólogos y cómo le vas a pagar? Esa parte no hablaron, creo. No, pero además de eso, este psicólogo, si va a trabajar con temas sexuales, que es lo que se pretende también trabajar, ¿quién lo forma? O sea, yo soy en el Colegio de Psicólogos presidente de la especialidad de Psicología de la Sexualidad y sabemos, tenemos conciencia de que nunca nos han llamado a participar ni SUNEDU, que es el que hace la ley de educación sexual, porque ¿sabes quién los asesora? Los colectivos. Los colectivos incluyendo LGTBI y todos los colectivos que Si Plan aparecen Parenthood que manda Estados Unidos. en los folders de Minedo Educación Sexual aparece una ONG extranjera, Ah, claro, impreso. Y tú norteamericana. investigas y dices americana, y ideología de género, tantos Ajá, millones, y dices, claro. sospechas, aunque sea, ¿no? De por qué ellos aparecen ahí en la publicidad, si es un folder de un estamento público. ¿Qué hace ¿Y una por qué ONG no, internacional? y por qué no llaman especialistas? Yo tengo maestría y tengo doctorado en Claro, sexología. Entonces lo que pasa es que yo no porque soy de el ideología de speech género, tuyo es ¿no? distinto al speech de la aldea global que ellos tienen, pues, ¿no? Claro, con eso del sentir y que eso es suficiente, están negando la biología, están negando la ciencia. Entonces, está bien, entonces me puedo sentir como quiero, hay que respetarlo, no me hay que ofender. Yo Si quiero me tratan, sentirme ajá, millonario como Bill Gates, pero no me puedo, no, exacto. mi Ajá. no, no me lo permite, doctor. No, y acá nos investiga. ¿Tú has oído algún instituto, un centro, así como en Estados Unidos, que se ocupe de investigar a estos casos de niños desaparecidos? O sea, y las leyes además son permisivas. ¿Cuánto tiempo va un abusador de un niño? ¿4 años? ¿5 años? ¿6 años? O sea, tiene que ser penas más fuertes. Hay gente que habla hasta de pena de muerte para estas personas, ¿no? Entonces, los Sí, políticos sí, tienen que saber también lo que está pasando y no decir, no negar la realidad, porque acá también se secuestran y desaparecen muchos niños en el país y sí, son bastante. usados para explotar sexualmente. Eh, Ahí creo, disculpe que Manuel tenía un dato, creo, no sé si pasado, esta semana yo se lo Ah, pasé, que era de eh, justo, no me recuerdo, Piura. Ahí lo pueden ya, ver. sí, se ve. Ese es doctor, ese es, ¿no? Ese es. 11 de Presenta. septiembre. ¿Puede leerlo, Exacto. puede detallarlo usted, por favor? A ver, que no lo veo bien. Veo la imagen nada más, ¿no? Que fueron Dice niños que fueron una red de trata de recién nacidos. tráfico de bebés Entonces, en Perú. en el Detienen Perú, a ahora sí. presunta mafia. Ahí está, por favor. Sí. Esta fue una mujer que fue a recoger al niño del hospital con otra cómplice y con un hombre, Una ¿no? obstetra, un personal de No, salud, fue ¿no? una persona Ah, común ya, y perdón, corriente, pero que estaba perdón, en perdón. complicidad con un obstetra, Ah, ok. ¿no? Entonces, era toda una red de trata de personas. Y llevaron al hijo y ella dijo, cuando la otra obstetra le pareció sospechosa, dijo que querían examinarla a ella para ver si era realmente Claro. la Era madre, pero no se lo sospechoso dijo porque el así. bebé lloraba y la madre no le podía dar No teta le porque podía dar no teta. tenía leche. Exacto. Entonces ella se negó. Y después le hicieron la prueba de ADN y se dieron cuenta que no era la madre. Entonces dijo, no, que es una amiga que no ha podido venir, que no sé qué. Y ahí se dieron cuenta, ¿no? Pero había complicidad. Las personas fueron detenidas, pero la otra pareja, que estaba cómplice con ella, la soltaron a las 4 horas, porque no habían evidencias para detenerla. Y eso está pasando con las leyes acá, ¿no? O sea, hay un circuito que roba bebés de los estamentos públicos, porque esto no es una clínica privada, ¿no? Esto No. deben hacérselo la gente Si de hay escasos tal recursos, desorganización que hasta pobres, ¿no? cambian a los bebés y le dan a uno, como pasó en Piura, que le dieron el bebé de uno a otro y la persona se dio cuenta que no se parecía en nada, le hicieron la prueba de ADN y Sí, sí descubrieron que no recuerdo era su hijo, ese pero caso todavía están también. buscando la verdadera madre, ¿no? Pero ¿qué Por hacer? eso, ¿Qué hacer desde el Congreso que tiene 90% de desaprobación? sí, lo que pasa es que el Congreso está más impactado en noticias que llamen la atención.
O sea, que les rindan más, que les dé más cámara, en otras palabras. Ya. Y carecen también de educación sexual, como este congresista que dijo lo de las niñas. Él dijo que tenía investigaciones, nunca mostró ninguna investigación, porque no existe. Nunca habló con especialistas, porque no existe. Yo fui a Radio Nacional a hablar sobre el tema, y que no puede decir cosas inventadas por él, porque está actuando en base a suposiciones, a lo que, como Sesgos, ¿no? lo anterior, sin ninguna base científica, sin embargo, se apoya en datos estadísticos. Yo tengo más de 30 años de experiencia como sexólogo. Entonces, hablando con él, fui a una entrevista en Radio Nacional y era todo lo contrario. Una niña de esa edad no tiene capacidad de tomar decisiones. Y además los riesgos que puede tener un embarazo a edad temprana. Pero ellos no están, no les importa, ellos están informados, firman leyes, todos los días hacen algo nuevo, pero nunca consultan a los gremios, que es lo que se debe hacer. Ellos, si quieren hablar de un tema relacionado con sexualidad, tienen el colegio de psicólogos, donde hay un comité de especialidad, donde hay expertos que pueden tranquilamente asesorarlos para que no sigan metiendo la pata con sus leyes, ¿no? Mi Y abuelo además tampoco seguir, pero la gente es muy graciosa, porque la gente se defiende, por ejemplo, en Argentina, ¿no? En Argentina es por ley implementar la educación sexual integral. ¿Pero por qué? Porque si no lo hacen, les quitan préstamos del FMI o del Banco Mundial. Entonces los amenazan para que cumplan con una agenda. Ellos tienen que implementar estas leyes. Entonces se justifican diciendo, no, lo que pasa es que hay que enseñar educación sexual integral. Es educación sexual, no integral, que hay una gran diferencia entre ambos términos, pero es un tema que podemos hablar el otro día. No es que deba negarse la educación sexual, pero tiene que estar basada en la realidad. Y ellos dicen, pero es que esta realidad es diferente en Argentina. Sin embargo, están adoptando una ley que de viene otro país, de otro país. ya implementada por la ONU en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo hablan de realidades diferentes de Argentina comparado con Europa? Sin embargo, la ley que están implementando es la misma que Europa. Entonces hay contradicción Eso entre es las algo cosas que ellos yo no dicen. entiendo, retomando el primer párrafo que usted hablaba, eh, y haciendo recordar lo que me decía mi abuelo, ¿no? Siempre pregunta al que sabe, ¿no? Mi abuelo Ajá, siempre me decía esa frase, nosotros criábamos gallos, sí. navajeros, por si acaso, a mí me gustan los gallos navajeros, no me interesa que me veten, respeto a la gente que le gustan los toros, que me gustan los Ujú, gallos, y yo no sabía de cruces, ¿no? Y mi abuelo me pregunta a tal señor cómo se está el cruce. no, ¿Por qué este gallo hace esto? ¿No? Ah, si no claro, sabes de imprenta, pregunta a tal señor. Si no sabes nada de marina de buques, pregunta a tu tío. ¿Ve? Pregunta al que sabe. exacto. De mi abuelo siempre dice, tú siempre vives en ignorancia, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, Rodéate de los que saben más que tú, para que puedas administrar una empresa, ¿no? Entonces siempre me queda algo. Entonces, ¿cómo es posible que estemos en un país donde vamos a hablar de educación sexual integral y no llamamos a nadie el colegio de de psicólogo, psicólogos? Hacemos claro, una carretera, un puente que se cae, que se desploma y el colegio de ingenieros no tiene un checklist ahí, claro, ¿no? Hablemos haces departamentos de 30 metros cuadrados, pero dice que es pet friendly y ningún arquitecto le puso el checklist ahí. Y así, claro. en todas las profesiones, no veo la participación de los colegios, no porque ellos no quieran, sino porque el Estado está de espaldas y para recibir financiamiento de afuera por esta agenda de la ONU, dice, ok, este Frankenstein lo vamos a armar y lo vamos a poner a la disciplina, pero a lo que salga, en 5 años me voy forrado. Sí. Y tampoco, también Minedo está en la misma situación, ¿no? Que toman Bueno, decisiones sin considerar de sexualidad relacionada con sexualidad y no llaman. Ahora, ¿qué haces tú en un congreso? Elaboran leyes, pero para elaborar leyes hacen después cuando lo elaboran hacen sus votaciones, ¿no? y Por la ahí ley, las pero llamadas, tú vota por esto y dame una votación claro, para la amnistía del otro, ¿no? O sea, sí, o porque queda bien votar por algunas posiciones extremas ideológicas. Pero sin embargo, para tomar una decisión, tú mientras más información tengas es mucho mejor. Si eres especialista también, es lo más racional, es lo lógico. se supone Entonces, que tienes asesores, no gente que le exacto, vas a descontar su sueldo a fin de mes, como algunos congresistas, sino tienes que tener asesores que te asesoren, que te digan, señor, este es el informe, esta es la cantidad de secuestros de niños que hay, esta es la calidad de ajá, violaciones que hay, estos son datos, y sobre eso usted emite una opinión como profesional que es. exactamente, con O sea, evidencias. tan difícil no es.
No es ¿no? difícil y Tan además difícil no es. busquen especialistas, tomen decisiones que tengan ¿No? información, hay que Yo puedo ser investigar. congresista, pero no ser especialista en eso. Si algún día lo soy, y antes de hablar un tema de sexualidad, usted pues más un networking de 5 horas, pues, doctor, para estar medianamente informado y decir por qué estoy votando a favor y por qué estoy votando en contra por esta ley. Exactamente, y basándose Recurre el además que en lo que sabe. quieres para tu hijo, ¿no? Para tus hijos. Claro. Lo que se viene es terrible, ¿no? O sea, cada vez menos gente conectada con su familia. Las chicas y los chicos de hoy en día, tú haces una encuesta de 15 años, 40%, 45% no ven la cuestión de matrimonio y menos tener hijos Ah, en su vida. Y firmes, ¿ah? Y firmes, claro. ¿no? Pero Entonces, eso porque también tiene relación con la guerra entre sexos que está fomentando claro, el toda esta feminismo a ideología. ultranza, ¿no? O sea, que tratan de Exacto. vernos a nosotros como siempre los posibles agresores o violadores, o el famoso Exacto. patriarcado. Me da risa ahí, dice, las jugadoras de España que ya se bajaron al presidente de la federación quieren ganar lo mismo que la selección masculina. Claro. Que yo sepa, en la década de los 80, Cecilia Taí ganaba como $8.000 y un Ah, amigo que jugaba vóley ahí en San Martín de Porres ganaba 800 soles, porque el vóley masculino era de menor calidad y por lo tanto generaba menos ingreso que el vóley femenino. Y nadie puso el exacto. grito en el cielo. ¿Verdad? No, no, Las modelos en Miss Universo ganan 6 veces más que el Mister Perú. Y yo no exacto. veo a ningún hombre quejándose en esa brecha. Y ganan Nada. más no porque son más bonitas, sino porque generan más. O sea, eso es Exacto. elemental en administración, repitencia grado 1, ciclo 1. Claro. Entonces, Además, tienes que centrarte en todos los riesgos también que hay, ¿no? O sea, volviendo a la película, el daño que puede ocasionar la pedofilia y que lo ves en los niños, a veces es irrecuperable, ¿no? Entonces, un niño puede ser manipulado por un adulto para que dé su consentimiento, porque dice, no, es que el niño quiere y desea, pero no desea, el niño, como te digo antes, no discrimina, entonces no lo puedes convencer para que haga actividades que lo van a perjudicar a la larga. Entonces, ese es el riesgo también. Ahora, ¿cómo protegemos a nuestros niños de eso? Es solamente con el diálogo, con ver lo que están haciendo, con entender que están viendo redes, que puede establecer redes de apoyo de personas de confianza en caso alguien quiera acercarse indebidamente, sobre todo en los centros comerciales, por ejemplo, cuando los niños se pierden. Tú tienes que decirle a tu hijo, por ejemplo, o recomendarle, que son previsiones que yo lo aprendí, por cierto, en España, porque viajé con mi hijo a España, tenía 7 años y estábamos, mi esposa, mi hijo y yo, y fuimos a pasear. Y antes de salir en el counter del hotel, me llaman y llaman a mi hijo y le dicen, toma, este es el teléfono del hotel, guárdalo en el bolsillo. Si te pierdes, ya sabes cómo venir. ¿Te das cuenta? Entonces ahí me di cuenta de que no somos previsores. Y lo mismo le dije, si vamos en un metro y ya por casualidad nos separamos, tú te quedas en esta estación donde te bajaste por error, yo voy a regresar a buscarte. Si te pierdes en un centro comercial, que me pasó cuando tenía 4 años, él se me perdió y fue la en peor España, situación que viví en Venezuela, en Venezuela. en un centro comercial, porque estaba jugando con otros hijos, otros sobrinos, y nosotros juramos que estaban juntos. Y cuando le pregunto a mi esposa, y Diego no está, no lo tienes tú, no lo tengo yo, empezamos como locos, estuvo 20 minutos perdido, nosotros corriendo. Y apareció un amigo mío cargándolo y me saludó y yo no le contesté, le dije, estoy buscando a Diego y él tenía a Diego, pero yo ya ni siquiera lo veía. Lo encontré en la puerta del centro comercial empujando que se cerrara como una puerta automática, que se movía, se abriera, se cerrara. Y ahí aprendí que lo que tienes que hacer es decirle a tu hijo, si te pierdes en un centro comercial, no te metas en ninguna tienda, no te vayas a la puerta. Quédate en la puerta de una tienda que yo voy a pasar, porque estoy corriendo buscándote por todos lados. ¿Entiendes? Entonces, esas son medidas que tienes que enseñarle a tus hijos. Así como le enseñas a cruzar la calle, ¿no? O a comer bien, o a hablar bien, a tener modales, también tienes que enseñarle a protegerse. Y esta red de protección incluye, por ejemplo, los profesores. Si ves un policía, te paras al lado del policía, pero no te metes a ningún lado con el policía.
O sea, prevenir este tipo de situaciones. Que no nos Mucha, damos cuenta, mucha, porque sale corriendo y no lo puede mandar a un niño de 4 años a comprar a la bodega. sí, sí, sí. A veces asumimos cosas de, no, pero ahí acá en la esquina, ¿no? No, no, una niña no Sí. sale a los 10, a las 10 de la noche a comprarle cigarrillos al papá. No, no, no. Y además pasa de día, porque Claro, pasa un entonces, carro que ya te estudió, ya lo siguió, y si lo contactaste por las redes, ellos ya saben, porque mucha gente toma la foto de sus hijos con uniforme, eso sabe es de un qué error. colegio estudian, Eso es un ¿no? error. Yo siempre he peleado eso con familiares y yo le digo, ¿qué haces tomando la foto de Nati, de José? No, que estoy orgulloso que he entrado en San Agustín. ¿Qué me interesa? Estás poniendo en bandeja a tus hijos. Ay, qué exagerado que eres. Bueno, Claro. ya, ¿no? O sea, dice que aproximadamente uno de cada 6 niños y una de cada 4 niñas son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Acá en Perú o en Latinoamérica, A nivel mundial. a nivel mundial. Y este tipo de investigaciones también te habla lo que conversábamos anteriormente, que la mayoría de perpetradores de estos abusos son personas muy cercanas a la Y familia, el ya sea 80% amigos, dice la data, ¿no? El 80% de las violaciones a imagínate, niños proviene de personas cercanas al círculo, ¿no? exacto, que Entonces, son tíos, abuelos, eso es primos, lo amigos, peor, ¿no? hasta parientes. Eso es lo peor que puede haber, ¿no? O sea, porque el enemigo está adentro, ¿no? Ahora, solamente el 10% de las personas en Estados Unidos, esta es otra investigación, solo el 10% son desconocidos para el niño. La mayoría son conocidos, se han acercado ya a la familia. 23% eran otros niños que los convencían, los llevaban, vamos a jugar, vamos a mi casa, pero estos niños ya estaban manejados por adultos Sí, y les pagaban para atraer a los niños, ¿no? Entonces sí, los padres dicen con frecuencia que no pensaban que esto les puede suceder a ellos. Dicen, estas cosas le pasan a los demás, pero para los demás tú también eres un demás, ¿entiendes? Entonces exacto. tranquilamente te va a pasar, o te puede pasar. Sí. El tema también pasa, doctor, como yo digo, ¿no? Hay que extremar las medidas sin caer en el dramatismo y sin dejar de hacer la vida, ¿no? O sea, yo sigo saliendo con mis hijos al parque, en actividades extracurriculares, siempre controlándolo. Sí, El miedo no nos puede vencer, ¿no? O sea, no nos podemos aislar, no, esto pasa, esto no, que no salgan a las fiestas, ¿no? Ellos tienen no, que salir. El que tenga miedo a morir, que no, ¿no? ¿Cómo es? El que tenga miedo a vivir, que no nazca, claro, como dicen, ¿no? claro. Entonces, pero Estamos ahorita en una selva. siempre que ellos sepan, le digo a mis hijos, ustedes siempre tienen que saber que mientras que vayan caminando y alejándose de nosotros porque van a formar su familia o no la formarán, siempre le digo, ustedes tienen que saber que pueden voltear atrás y van a ver a papá y mamá. Siempre Claro, tienen que saber eso, que donde estén y con quien estén y pase lo que esté, tienen los teléfonos y papá y mamá están ahí en 2, 3 minutos. Esa es la confianza que hay que, creo yo, ¿no? Tender esos puentes hacia nuestros hijos, ¿no? Saber que la zona de agresión, la zona de guerra no puede ser tu hogar, porque ya si la zona de guerra, la zona de agresión es tu hogar, estamos todos perdidos, ¿no? ¿Qué haces protegiéndolo afuera si claro. cuando eh, lo peor pasa adentro, ¿no? Por eso hay que darle Ajá, ese bienestar, más que un bienestar económico, un bienestar de materiales, que también es importante, ese soporte emocional para que los niños, así tengan 30 o 40 años, ¿no? ah, Volteen atrás y digan, papá y mamá están ahí, ¿no? Yo podría pasar, cuando yo me casé, me fui todo, mi abuelo dijeron todo bacán, pero ese cuarto que está ahí siempre va a ser de Carlos, ¿no? Yo, nada, te voy a siempre va a regresar, ser ¿no? tuyo, claro. Siempre, entonces siempre yo llegaba y mi abuela siempre tenía un plato conmigo. Abuela, no, siempre esa conexión, aparte yo estaba afuera y había viajado todo, pero esa conexión me hacía que mis logros sean compartidos siempre primero con ellos, ¿no? En mi caso, mis abuelos me criaron, ¿no? Me criaron a mí Claro, y a mis hermanos. Ese vínculo fue tan fuerte que siempre cuando había cualquier tipo de problema, siempre recurría a ellos. Ya grandes, ¿no? Suponiendo que hay una persona mayor puede manejar cualquier tipo de problema, pero siempre era bueno tener la opinión de los ancianos, digo, ¿no? Gente muy, con mucha sapiencia, ¿no? Con mucha sí, como sapiencia, tú ¿no? dices, no puede ser paranoico, tampoco vivir con miedo constantemente, nada, pero sí ser previsivo y enseñarles a tus hijos también a cuidarse, ¿no? Sí, Cuáles son los límites de su cuerpo. Diré que no está bien guardar secretos con los ujú, padres, por ejemplo, tampoco los guardes con ellos,
para que conversan, porque muchas veces le dicen, esto es de tú y yo, no se lo digas a nadie, es un secreto, y están abusando de esos niños, ¿no? Con esa manipulación. O sea, un adulto, un pedófilo que va a abusar de un niño, lo amenaza y le dice, tu papá no te va a creer y voy a decir que es mentira y vas a ver lo que te va a pasar. Entonces le voy a decir que eres tú el que me estás buscando, que me estás tocando. ¿Entiendes? Entonces no dejar que, no tomarse fotografías tampoco en internet, sin ropa. Lo que te decía antes, no publicar fotos que los padres son los que lo hacen de sus hijos porque están O felices todo con tu ropa del circuito, ¿no? colegio. O sea, por ejemplo, yo fui al cine, eso no lo publiqué, mañana me voy salgo fuera Ajá, de Lima, tampoco lo voy a publicar, o sea, estoy en Manchay, estoy en el Jockey, yendo a ver el partido, ya, claro, esto le gusta al niño, yo tengo más plata que el padre, yo también se lo puedo ofrecer, exacto. Es verdad. ¿no? Entonces no puedes dar esas señales, Ajá. porque los pedófilos están en todos lados, y de repente tienes un amigo, un conocido pedófilo en internet y tú no sabes. Y no lo sabes, claro, porque estás Es mi viendo pasar amigo por de otro. promoción, no lo veo hace tiempo y está ahí. Y siempre le pone like a las fotos de mis hijos en el colegio. Sí, Y después nada, vacilando, ¿no? Vacilando claro. ahí. Tema, Ahora otra sí, forma digo, de enseñarle es también enseñarla a salir de situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, si claro. está incómodo en una situación de que alguien, porque hay mucha familia que agarran sus hijos, ay, mi sobrinito se lo siente encima Sí, de sus sí. A mí genitales, no me gusta eso. claro, entonces decirle, bueno, tengo que ir al baño y se levanta y se va. O sea, y tener unas palabras claves que te haga dar cuenta que él se De está su sintiendo incomodidad, inseguro, ¿no? Sí, claro. ¿no? Que está inseguro, que está incómodo y que quiere irse donde está, ¿no? Y decirle que el hecho de que te cuente algo, si alguien le dice que es un secreto, que se lo cuente, que no va a estar en peligro, que tú lo vas a proteger. Y él tiene Sí, que confiar también en ti como padre, por supuesto, ¿no? sí. Entonces el contacto físico está bien, pero también tiene límites. No vas a estar abrazando a todos los niños, una palmada en la espalda y ya está. Ahí se Así acabó. es. Respetar, ¿Eh? respetar el espacio. Manuel, Exacto. ¿cómo vamos de tiempo? No, yo creo que ya estamos Sí, terminando. sí, Vamos bien, vamos bien. Ya estamos casi llegando al final, llevamos una hora sí. de Sí, conversatorio. Bien sí, rápido. nos quedaríamos mucho tiempo más. Exacto. Doctor, para resumir, en cuanto a la película, su recomendación, pues, yo sé que es una buena película, hay que ir a verla, hay que ir a analizarla, ya se puede ir en familia, soy un claro ejemplo, y cuáles serían sus conclusiones de todo esto y algunos tips para los padres, ¿no? Por Yo favor. creo que es obligatoria. O sea, no Ah, no es una elección. Tienes que ir a ver esa película. Y vas a ver esa película, estás contribuyendo además con la gente que trabaja en esto, que está produciendo plata para rescatar niños que están siendo secuestrados o que son esclavos sexuales. Y no solamente en el rescate, porque también estás contribuyendo a la rehabilitación, que es bastante complicada, que tiene que ser con psicólogos, con especialistas, porque los niños vienen traumatizados. Requiere mucho capital, son muy valientes los productores del cine, consiguieron el dinero gracias a que, no por un interés comercial en absoluto, porque esta plata recaudada va a ser utilizada en seguir rescatando niños a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces es muy importante verla, es una obligación moral, ética, porque tú no puedes cerrar los ojos, o sea, no deberías cerrar los ojos ante una realidad que está sucediendo. La gente tiene miedo de que no, va a ser muy violenta, voy a salir muy mal, y no sales mal, o sea, sales consciente de que hay una realidad, sales triste de lo que está pasando, pero no vas a ver violencia en la película, no vas a ver violaciones tampoco en la película, pero te va a dejar tan impactado que mucha gente llora, pero llora porque te imaginas qué pasaría, cómo te sentirías tú si tus hijos estuviesen en esa situación. Entonces la gente no le está dando la importancia que merece, debe ir más. Incluso hay gente que compra entradas y las regala a otros para ujú, contribuir a que la gente sí, divulgue este tipo de información. O sea, eso es obligatorio. Entonces no tengas miedo, la película es muy buena, no te vas a arrepentir nunca de haberla visto y te va a hacer tomar conciencia de lo que está pasando. El tráfico sexual de niños de los 2 años, es algo inconcebible, hasta adolescentes, ¿no? Que hay de todo. Entonces uno tiene que saber que esa es la realidad, que no es que la mayoría sean secuestrados, pero que puede tocarte a ti. Entonces hay que ayudar a investigar, los gobiernos tienen que investigar qué redes hay
dónde están funcionando acá en el Perú. O sea, dedicar un esfuerzo para eso, ¿no? Entonces yo creo que Y cada uno sí, desde su profesión tratar de, por ejemplo, en este pequeño espacio que tenemos, hablar de la película, hablar de sus alcances, hablar de su importancia, cada uno desde su entorno, de lo que pueda dar y no quedarse callado, ¿no? Entonces, yo de verdad no quedarse callado. le agradezco sobremanera. Para terminar, ¿Perdón? quería hacer la parte final para usted, por favor. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación al programa, pero creo que esto deberían compartirlo en todas las redes, ¿no? Que llegue a mayor cantidad de gente, que tomen conciencia de que tienen que ir a ver esta película y que tienen que hablar con sus amigos y explicarles lo que es la película. Después que la vean, se van a dar cuenta de lo importante que es, van a tomar conciencia de una realidad que no podemos taparnos los ojos y que está ahí, que está presente, y podemos ayudar divulgando esta información para tratar de prevenir que nuestros hijos caigan en una situación de este tipo. Porque no es una situación voluntaria, no es que los niños lo desean. Los obligan, los convencen, los manipulan y los pueden utilizar para tráfico sexual. ¿Eh? Muy bien, doctor. Doctor, sus redes, por favor, para que lo puedan seguir y si estamos a puertas, no sé, de algún libro, algún blog, algún podcast, para poder Sí, seguirlo, por favor, acá nuestros seguidores y las redes están cómo ansiosos no. de escucharlo. En todas mis redes estoy como Sexólogo Rondón, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y también hay un podcast que hice con Carlos Galdós sobre la adolescencia, sobre ¿Eso la está sexualidad. en la radio Oxígeno o en qué está, en qué No, plataforma no, está? en la página de Galdós Oficial, en ¿Cómo YouTube. se llama? ¿Puede darnos el nombre? Galdós Oficial. Galdós Y Oficial. hablamos de la masturbación en la adolescencia, ¿no? Y la actitud de los padres. Es un tema para ver adolescentes o padres. Si ustedes van con sus hijos a ver esta película, o si van al show de Galdós, que se está presentando ahora en Barranco, en la estación, se llama Socorro, tengo un hijo adolescente, pueden ir los papás con los hijos, y está hablando muchos temas relacionados con el consumo de alcohol en la adolescencia, con la sexualidad en la adolescencia, que la hace conmigo, y también con otros psicólogos de nutrición. Realmente vale la pena porque es el único que está hablando ahora de la importancia del adolescente. O sea que es una edad donde los chicos están en peligro, por eso pueden ir con sus hijos incluso a ver el show. Y con sus hijos vayan a ver la película, como dices tú, Carlos, me parece buenísimo. Y esto te da pie además para hablar de sexualidad, aunque no hayas hablado antes con un hijo adolescente. Porque como se tocan temas sexuales, no es que lo vas a interrogar. O sea, ¿qué piensas de la película? Ve indirectamente, o sea, pregúntale qué hubieras hecho tú en el lugar. ¿Tú crees que esto se hubiera podido evitar? O sea, hay que enseñarles a los chicos y adolescentes a que aprendan a razonar, a tomar decisiones, hasta que no reciban toda esta información sin cuestionamiento. Porque muchas veces la información que tú recibes, en el caso de la sexualidad, tiene una doble intención. Y tú la aceptas pensando que es verdad, y la ves en internet, la ves en los influencers, TikTokers. Sin embargo, hay un objetivo, que es el objetivo de la Agenda 2030 que la están utilizando todo el mundo. O sea, la mayoría de gente que quiere o que cree esto porque siguen como borregos los lineamientos que le van dando. Entonces tus hijos deben cuestionar ya en la adolescencia si esta información es real, o sea, qué objetivo persigue, de dónde proviene, qué es lo que busca. Y también esto tiene que cuestionarlo en la pornografía. ¿Ok? O Perfecto. sea, Entonces, analizar cuál es el objetivo de esta pornografía, qué persigue. claro, ¿Ok? despertarle el chip del discernimiento, ¿no? Como dicen, Exacto. discernir. Ajá. Así es, doctor. Bueno, Nuevamente le agradezco su presencia. Vamos a establecer una próxima reunión, de repente con otros temas de interés. Y sí, le tomo la palabra, voy a ir con mi hijo al programa de Galdós. Lo sí. sigo a Galdós en la mañana, por eso que me molestaba más o menos un poco su ausencia, pero usted ya me aclaró que pronto va a Pronto regresar vamos ahí. a ver. Estamos buscando la ¿Ya? forma de cómo entrar para que sea una secuencia un poco más larga. Tal vez no sea Excelente. ahí, vamos a ver cómo hacemos. Estamos trabajando en eso. Me parece muy bien. Claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias, Muy, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a la muchas plataforma Webby gracias. Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor.